Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Bien, vamos a entrar hoy en nuestra predicación. La segunda parte de la predicación de la voluntad de Dios, y hoy hablamos de voluntad de Dios versus las circunstancias. Vamos a compartir un texto bíblico en esta mañana y así damos inicio a nuestra predicación. Aleluya. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, el versículo 5, así dice el texto sagrado en esta mañana. Leemos en el nombre de Jesús. Primera carta, apóstol Juan, capítulo 2, versículo 5. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Gloria a Dios. Ya hemos conversado en nuestra reunión anterior acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Ahora, lo más complejo que existe es la voluntad de Dios en medio de las circunstancias. Porque son momentos de nuestras vidas en que debemos tomar una decisión importante y quisiéramos tomar esa decisión, pero bajo la voluntad de Dios. Cuando lo buscamos en la Escritura, no necesariamente vamos a encontrar así de rápido eso que necesitamos. Y tampoco es fácil poner señales, porque a veces Dios contesta las señales y otras veces no la contesta. Entonces necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe para nosotros poder acceder a la voluntad de Dios y poder hacer aquello que tenemos que hacer de manera apropiada sin tener carga de conciencia y sentirnos en paz. Aleluya. Algunas personas asocian la voluntad de Dios con aquello que Dios permite. Ellos están diciendo que la voluntad de Dios son aquellas cosas que Dios está permitiendo. Pero las cosas que Dios permite están ligadas al libre albedrío, no a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hemos visto en el texto de la semana anterior que es agradable y es perfecta, o sea que nos va a beneficiar en todo el sentido, aunque en el momento no sea así. Ahora, lo que yo hago no necesariamente es la voluntad de Dios, sino que Dios quiere que yo haga su voluntad, pero yo pudiera en mi libertad hacer aquello que yo creo que es, pero no necesariamente es. Lo que Dios permite no es su voluntad. Lo que Dios permite es lo que tú haces por la libertad que tú tienes. La voluntad de Dios, Él nos va a guiar a lo que Él ha establecido previamente como su voluntad, como lo que es agradable a Él. Ahora, pudiéramos en algún momento pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios y por falta de conocimiento, y eso nos pasó a muchos de nosotros, inclusive cuando somos nuevos creyentes, pensamos que Dios está de acuerdo con algo que estamos haciendo y luego leemos en la Escritura o los líderes de la iglesia nos orientan y nos damos cuenta que no estaba bien. Ese punto es importante. Una cosa es lo que Dios me permite hacer a mí en la libertad con que me ha dado en creación, y otra cosa es lo que Él quiere que es correcto para mí. A mucha gente le va a ir bien haciendo cosas que no es la voluntad de Dios, pero ese beneficio es momentáneo, es pasajero. Tarde o temprano eso va a traer unas consecuencias.
El libre albedrío es la libertad con que Dios nos ha creado, que no es forzada ni determinada al bien ni al mal, por ninguna causa absoluta de la naturaleza. O sea, el libre albedrío, Dios me dio libertad a mí. Una libertad que no es forzada ni determinada al bien o al mal. Yo decido lo que yo quiero hacer. Y yo debo hacer lo que es correcto. Y la voluntad de Dios está en lo correcto, pero no siempre yo hago aquello que es correcto. Entonces, no siempre aquella gente que están haciendo o que dicen que Dios le permitió hacer eso, es la voluntad de Dios. Y es una frase que utilizan algunas personas, que hay una reunión, hay un compromiso, una actividad, y le están diciendo a la gente, yo voy a estar ahí si Dios quiere, como si no va, que la gente sepa que fue que Dios no quiso. Y el concepto de mencionar a Dios delante no es malo. Lo único que usted tiene que afirmar aquello porque está tomando el nombre de Dios en vano. Entonces, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, a veces estamos utilizándola para escudarnos. Yo llegué tarde, Dios lo quiso así. No. La voluntad de Dios es que tú estés antes de la hora. Si se te presentó un inconveniente, tú debes admitir que se te presentó un inconveniente, o que es una costumbre en ti no llegar a tiempo, o que no has aprendido a programarte, pero la voluntad de Dios es otra cosa. Y entonces de ahí es que el Señor le enseña al pueblo de Israel que no tomen su nombre en vano. Es más que esa expresión, ¿okay? Es hacer compromiso y no cumplir, y es utilizar el nombre de Dios para sacar beneficios personales. Y creo que en este tiempo hay líderes de congregaciones que están utilizando el nombre de Dios para sacar beneficios personales, porque están engañando a la gente diciéndole que Dios dijo o que Dios quiere, pero eso no necesariamente es lo que Dios quiere. Esto ha llevado a que la gente, mucha gente, no consulte a los líderes de su congregación cuando tienen que tomar una decisión importante, porque tienen temores por algunas señales que han dado. Y este punto es importante porque se supone que si en una congregación hay líderes, es para orientar a la gente a la voluntad de Dios. Y cuando uno está inseguro o indeciso, uno debe consultar a los líderes. Se consulta a Dios primero, pero muchas veces Dios no está diciendo nada, pero para eso dejó los líderes, para orientar. Pero la gente tiene temor justamente por eso, porque de alguna manera algunos han manipulado a la gente con el nombre de Dios, han utilizado el nombre de Dios en vano y ha resultado en tristeza, dolor y amargura para la gente. Bendito es el nombre de Dios. Pero la voluntad de Dios sigue siendo perfecta y agradable. Entonces, para utilizar bien el libre albedrío o que funcione, se requiere de 3 elementos importantes: la educación o formación del individuo, la conciencia y el intelecto. Porque yo puedo hacer lo que yo quiero, pero cuando he sido formado, he sido educado para hacer las cosas bien hechas, yo la voy a hacer bien. Y si algún día no la hago bien, reconozco que me equivoqué. La formación es sumamente importante. Ustedes saben que en las carreras, profesiones, existe aquello de la ética. Y en las empresas, instituciones, hay lo que le llaman el procedimiento. Alguien pudiera violar los procedimientos por falta de conocimiento, pero la ética no la debe violar porque en la formación de su carrera le enseñaron lo que es ético. Pero aquello que es ético va a estar muy relacionado a su formación, y muchas veces en la casa lo van a formar para esto, y la iglesia tiene una responsabilidad en formar a la gente para que puedan hacer lo que es correcto. Yo tengo libertad de hacer lo que yo quiero, pero hay cosas que me van a producir remordimiento de conciencia. Por eso la conciencia es importante, porque la conciencia se va a activar en el conocimiento que tenemos de la cosa, lo que es correcto. Me va a decir lo que es correcto conforme a la formación. Aquellos que se criaron en un ambiente difícil, donde vieron muchas cosas incorrectas alrededor de ellos, posiblemente ya la conciencia no le avisa.
y otros manejan la conciencia, y entonces la Escritura habla de la cauterización de conciencia, que es cuando el individuo no tiene sensibilidad para lo que es correcto, cuando lo llama la atención, sabe que es correcto, pero lo sigue haciendo, llega un momento que se endurece, va pasando por etapas hasta llegar a la última etapa, que es la petrificación de la conciencia. Y todo lo del intelecto, porque nuestros intelectos tienen que ser liberados por el Espíritu de Dios para nosotros poder entender las cosas de Dios. Y hay gente que no está entendiendo la palabra de Dios, que no está entendiendo el mensaje y el propósito de Dios para con él, porque su intelecto no está libre, sino que hay fuerzas espirituales de maldad que lo tienen tomado y no fluye las cosas de Dios. Y entonces yo tengo que tomar una decisión y tengo libertad para hacerlo, pero yo necesito en la decisión que voy a tomar que sea correcto. Ahora, cuando yo hago algo incorrecto, yo no puedo justificar que Dios me permitió hacer eso como si fuera bueno. Y creo que aquí está la discusión cuando Eva peca y que luego seduce a Adán para el pecado, conocido como el pecado original. Usted observa que aquí hay un fenómeno importante. Cuando Dios lo llama la atención, Él le dice a Dios que la mujer que Él le dio, o se está involucrando a Dios en su pecado. Pero esa no era la voluntad de Dios, que ellos pecaran, sino que ellos obedecieran la palabra de Dios y que fueran fieles. Ahora, Eva tenía esa libertad y ella hizo lo que no es correcto y Adán también la siguió. Entonces, eso no era la voluntad de Dios, que ellos pecaran. Era una opción. Y hay un momento donde por nuestra formación el pecado no es una opción. Por nuestra educación, por el conocimiento de Dios que tenemos y porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, sigue siendo una opción el pecado. Pero hay un momento donde uno puede pasar el umbral de esas necesidades propias que uno las supera, donde ya hacer lo que es incorrecto para uno como ser humano no es una opción, sino que es como un accidente donde uno tropieza porque se distrajo o resbaló y se cayó. No es la voluntad de Dios lo que yo hago necesariamente porque Él me permita hacerlo. No, su voluntad es que yo sea obediente a la palabra y que yo haga lo que la palabra esté estableciendo y que cuando tenga que tomar una decisión importante en mi vida, yo consulte el Espíritu de Dios que vive en mí para que me pueda guiar a la voluntad circunstancial. La voluntad de Dios es aquello que el Señor ha determinado como correcto, que beneficia mi vida en relación con Dios, mi vida en relación con mis semejantes. 3 áreas importantes: mi vida personal, la relación con Dios y la relación con mis semejantes. La voluntad de Dios, aunque hay mucha gente que no toleran a los hijos de Dios, con todo y eso, cuando estamos en la voluntad de Dios, hay algo que pasa en ellos cuando no nos toleran, porque usted está en la voluntad de Dios y va a beneficiarlo a usted como ser humano en el sentido de la paz que requiere la justificación en Dios. Y la relación con Dios, usted va a tener seguridad en esa relación, no va a tener incertidumbre, pero también en la relación con sus semejantes, cuando usted hace aquello que es la voluntad de Dios, le va a ir bien. Las situaciones en el matrimonio, en la relación con los hijos y con los socios, está justamente cuando no hacemos la voluntad de Dios. Y en el trabajo en sentido general. La voluntad de Dios va a marcar el futuro de nosotros. Y ojo con eso. Porque nosotros tenemos aquí adolescentes, tenemos jóvenes y quizás tenemos niños y quizás no saben que lo que hagan ahora, conforme a lo que la Escritura establece y la voluntad de Dios, eso marcará su futuro. Y hay muchos justamente que se adelantaron y tuvieron hijos o embarazaron a una muchacha o la muchacha se embarazó para ir más o menos parejo. Y no pudieron seguir estudiando en la universidad por alguna razón, porque el muchacho tuvo que irse a trabajar para producir y sostener su familia, no pudo terminar la carrera, la muchacha se va a atrasar en los estudios. ¿Y qué es lo recomendable? ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que se casen cuando tengan capacidad de tener una familia. Aleluya. Y que nuestros jóvenes terminen sus estudios universitarios antes de casarse.
porque vivirán mejor y tendrán una mejor capacidad de respuesta. Aleluya. Entonces lo que hacen ahora, a veces tienen un hijo y no asumen responsabilidad, y en el futuro eso le va a dar problemas. O se casan sin haber analizado bien el compromiso, lo que significa el matrimonio, y luego entonces viven ciertas experiencias. El futuro va a ser marcado porque ahora en la juventud hagamos la voluntad de Dios. Aleluya. Y el futuro para muchos de nosotros, que hicimos malos negocios, invertimos mal, o nos asociamos con gente que no debimos haber asociado, y después entonces la bancarrota. O fuimos garante de alguien que no debimos ser garante, y ahora nos están descontando del banco directamente, porque a quien le servimos de garante no pagó. De eso se trata. O sea, la voluntad de Dios, lo que yo hago ahora, conforme a lo que Dios ha establecido, el futuro mío estaría garantizado. Porque hay cosas que ahora no se ven, la gente vive su momento y vive el brillo de la juventud y el brillo de estar casado pero ser llanero solitario, y después entonces le salen una serie de cosas de las que tiene que asumir responsabilidades. Bendito es el nombre del Señor. Si estamos en la voluntad de Dios, tendríamos garantía de futuro. Reciben las finanzas, aquellos que no saben administrar bien sus finanzas y no andan de acuerdo a la voluntad de Dios, en el futuro tienen situaciones. Viven su día a día y no piensan más adelante. Y se presentan situaciones y luego no tienen capacidad de respuesta. El hecho de que estemos en la voluntad de Dios también va a guardar nuestras emociones. Dios nos creó como seres humanos con emociones, con capacidad para emocionarnos y hasta para ser emocionista en un momento, que no siempre es prudente. Pero nuestras emociones debemos cuidarlas, porque hay cosas que pudiéramos hacer ahora que no solo dañan nuestras emociones, sino las emociones de los que están cerca de nosotros. Y tenemos que estar en la voluntad de Dios para proteger nuestras emociones y proteger la de los otros, y proteger el corazón y la vida física. Dios nos manda a guardar el corazón, pero nos manda a guardarlo para que no se dañe con las cosas que pasan alrededor de nosotros, que seamos prudentes, que aprendamos a manejarnos y a dejar cosas que salgan, que se vayan, y no acumularla para que no pase lo que le ocurre a la represa cuando tiene más agua que la capacidad que tiene para almacenar. Viene la explosión y quiere que cuidemos. Pero si no estamos en la voluntad de Dios, pudiéramos estar dañando nuestro corazón y la vida física, porque hay gente que está cortando su vida física. Posiblemente Dios te haya dado a ti 80 años y la mala alimentación o el descuido que tienes en tu vida te lleve a ti a vivir los 80, pero vivir 40 enfermo. Y la voluntad de Dios es que tú estés sano. Y eso es lo que establece la Escritura, que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Una cosa es lo que yo hago con la libertad que yo tengo para hacer, y otra cosa es lo que Dios quiere que yo haga. Y eso está expresado en Deuteronomio, el concepto de libre albedrío, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El Señor le dice, yo he puesto delante de ti lo que es el bien, lo que es la vida, lo que es el mal, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que ande en su camino y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. O sea, le dice al pueblo de Israel,
tienen libertad de hacer lo que quieren. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros hagamos lo correcto, su voluntad. Pero yo he puesto delante de ti todo. Tú tienes para elegir, para escoger. ¿Qué escoges? ¿Qué decides? No culpe a Dios por lo que tú decides. Es natural que lo haga, ya Adán nos enseñó eso. Que hay que salir en medio de una crisis, de una responsabilidad que debemos asumir y que no estamos asumiendo, en la que sentimos miedo, vergüenza y culpa, y culpamos a Dios y culpamos a la otra persona, como lo hizo Adán, culpando a Eva y también culpando a Dios de una responsabilidad que él debió asumir, pero no asumió. Esa no es la voluntad de Dios. Eso ocurrió porque él quiso. El proverbista está diciendo, en el Proverbio 17:20, el perverso de corazón nunca hallará el bien. El que tiene su corazón pervertido no encuentra el bien, ni ve el bien, se pierde en el camino. Con las luces encendidas, el camino está claro, pone el GPS, pero se pierde. Porque su corazón está pervertido. No busca el bien, porque su deseo es el mal. Llegan a un sitio y están buscando qué ventaja sacarle a la gente. Buscando eso. Llegaron a un sitio y se dan cuenta cuáles son los más débiles para engañar. Y se lanzan a engañarlo. Lo nombran en una compañía y descubren rápidamente cuáles son las debilidades que tiene esa compañía para ellos extraer beneficios personales. Llegan a un sitio y rápidamente se dan cuenta cuáles son lo que hacen las cosas malas para aliarse. Su corazón está pervertido, no anda buscando la voluntad de Dios. Y como no anda buscando la voluntad de Dios, no se junta con aquel que hace lo correcto, sino que tiene la capacidad rápidamente para buscar y lo encuentra, porque los espíritus se llaman. Se llaman los espíritus. En la elección de parejas, en la elección de equipo, de trabajo. Esos espíritus de maldad, hay algunos que son compatibles, hay otros que no. Pero usted se puede dar cuenta porque la gente se identifica. Usted tiene a alguien que sabe que es una persona peligrosa y usted ve que todo el mundo llega y nadie se asocia con él, pero hay gente que se van asociando porque de que llegan esos espíritus le dicen por aquí son compatibles. Y lo que le estoy diciendo ahora es muy profundo, que pudiera explicárselo en términos de las congregaciones, eso. ¿Cómo ocurre en las congregaciones eso? Cómo la gente tiende a asociarse, esos espíritus tienden a asociarse porque son compatibles. Y cómo esos mismos espíritus se rechazan unos a otros. Eso es extraordinario. Y el día que los líderes de la iglesia lo entiendan, eso es capital. Porque en la observación rápidamente, usted mira y usted sabe el comportamiento de la gente, usted ve quiénes lo están rodeando, usted sabe de qué se trata. Hay compatibilidad. Él también dice, el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Pero él está un poquito fuerte en este texto, y aquellos que están involucrados en la maldad y que tienen el corazón perverso, no buscan el bien, pero hay gente que usted se dará cuenta quiénes son por la manera de hablar, de cómo hablan de las otras personas. La gente nunca tiene nada bueno para ellos. Siempre viven hablando, desacreditando a las personas. Esa es libertad que ellos han elegido. Dios le puso el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué decides tú? Lo correcto es la voluntad de Dios. Ahora tú asumes tu responsabilidad en lo que decides hacer. La voluntad de Dios en la circunstancia es muy compleja porque determinará el nivel de fidelidad. O sea, hacer la voluntad de Dios en medio de la circunstancia va a determinar el nivel de fidelidad que tenemos con Dios. Cosas que yo sé que Dios no aprueba
pero estoy en una circunstancia difícil y yo decido hacerla. No, el nivel de fidelidad, cuando una gente es fiel a Dios, cual fuere la circunstancia, se muere de hambre y no se va a morir de hambre, porque dice la Escritura que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Lo que estoy diciendo es que rehúsa, que pasa hambre si es necesario, pero no hace lo incorrecto para conseguir alimentos, sino que espera en Dios, porque conoce la voluntad de Dios y es capaz de ser fiel. También la voluntad de Dios en medio de la circunstancia determina el nivel de inteligencia espiritual que tenemos. Porque se supone que aquellos que son hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Y ya hablamos de eso, de la unción del Santo que está en nosotros. Y a la hora de tomar una decisión deberíamos estar guiados por el Espíritu de Dios. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí, nos podemos equivocar. Y nos vamos a equivocar, porque son parte de los accidentes de la vida. Pero estamos llamados a desarrollar inteligencia espiritual, donde tenemos la capacidad para conocer qué es lo que Dios quiere en las circunstancias que fueren. Podemos darnos cuenta. El día que oscilamos, ese día cometemos errores, nos reponemos, nos levantamos, pero estamos precisados de cuál es la voluntad de Dios y por qué fallamos. Y entonces hacemos el análisis. Lo que pasa es que yo pensé tal cosa, yo observé tal cosa. Y también depende de la guianza del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu nos está guiando, deberíamos ser más certeros en la circunstancia. Hay alguna circunstancia que quisiera referirme hoy y que cada una de ellas pueden llevar un tema de análisis, pero como la dinámica que tenemos ahora no es para detenernos en ellos, pero la voy a señalar hoy. Y es la voluntad de Dios circunstancial, está muy ligada a la elección de parejas. Porque en la Escritura no hay una palabra que no diga fulana o fulano será tu esposo o tu esposa. Y como no está establecido, hay una circunstancia que no esté expresada en la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que los hijos de Dios deben elegir en la pareja a un hijo de Dios, ¿verdad? En el caso de las mujeres, y de los hombres una hija de Dios. Eso es lo que establece. Pero entre todas las hijas de Dios que hay, ¿cuál yo sé que es la que voy a elegir? Entonces es una decisión circunstancial en cuanto a la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que saber que Dios está de acuerdo con eso. Pero lo segundo que debo saber, lo primero es saber que debe ser creyente en Cristo. Y lo segundo que debo saber es que Dios me ha dado libertad para yo elegir parejas. Tengo la libertad de hacerlo. Ahora, dentro de esa libertad me ha dicho cuál debe ser, cómo deben ser las características en la elección. Pero me ha dado libertad. La iglesia, el pastor no le puede imponer, cásate con fulana, el pastor pudiera recomendar, y en mi caso no es mi estilo de hacer recomendaciones, pero pudiera ser. No es malo que alguien recomiende, pero yo no puedo imponerle a la gente con quién casarse, porque la gente tiene libertad de elegir parejas. Ahora, tiene el libre albedrío para hacer la elección con una persona que sea creyente y también tiene la libertad para hacerlo con una persona que no sea creyente. Si una hermana viene y me dice, bautíceme ese hombre, que yo me voy a casar con él, yo se lo bautizo para que se case, esa es su decisión. Porque la Biblia le dice que debe ser creyente, ya lo trajo, sabe que es inconverso, y yo le voy a decir, pero ese muchacho es inconverso, pastor, ese que yo quiero, ese que tú quieres. Yo no tengo razón alguna para dejar de amar a alguien porque decidió libremente hacer algo que la Biblia está diciendo que no es bueno. Y cuando uno habla y le dice, hermana, pero sí, lo que pasa es que yo tuve una relación con un impío dentro de la iglesia, que ese era un santo, pero me engañó. Yo creo que este es más santo que él. Quizás tenga razón, pero está en contra de lo que la Biblia establece. ¿Alguien está aquí hoy? En esas circunstancias es un poco difícil poder elegir, ¿verdad? El caso de las parejas, es una decisión personal. Usted la elige, tiene libertad para elegirla y usted sabe que está haciendo un pacto y que el pacto es para siempre. Tampoco somos de los pastores, ni soy del padre, que cuando una hermana viene y me dice, hay una condición hostil en mi casa, yo no soy de la que le digo, sigue con él. No, porque yo no quiero que la maten.
Igual que si mi hija llega a mi casa, tiene una relación, está casada, aunque la iglesia no me lo permita como pastor, yo la recibo en mi casa porque esa es mi hija. Y ella me dice, la relación no está funcionando, yo no me siento bien y no puedo seguir ahí. Ven, que esta es tu casa y tú tienes un espacio aquí. Y yo no puedo no, porque la iglesia, no, si la iglesia no me quiere, yo tengo que amar a mi hija independientemente que la iglesia diga que yo no puedo tener un hijo o una hija con cierto comportamiento como pastor y que es bíblico también. Y eso hay que estar claro, pero es una responsabilidad que yo tengo. Igual que yo como pastor tampoco le voy a decir déjate matar para que te vaya al cielo, tú vas para el cielo. No, eso no es lo bíblico. Lo bíblico es ve y denúncialo para que trabajen con él, lo restauren, a ver si puede tener... Ay, pero qué diácono de la iglesia, yo no sé de eso. Ve, denúncialo porque él, cuando se vea confrontado, él puede cambiar. Eso es lo correcto. Entonces, en la circunstancia, la voluntad de Dios en la elección de pareja es tu decisión. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo te gustan a ti? Así debe ser. Dios no te va a imponer una persona que no tiene la característica como la que a ti te gusta a alguien. Inclusive, aquellos que están en edad de casarse y que son productivos, que pueden sostener una familia, pudieran tener una lista de características cómo le gustaría a la persona. Y así cuando viene alguien a calentarle el oído, chequean y dicen, no, pero que no es así. Ah, que Dios me dijo, sí, pero Dios también me dijo a mí. ¿Cómo sé la voluntad de Dios en esa circunstancia? A partir de lo que establece la Escritura y por medio de la observación. Usted tiene que observar en una relación. Una relación de noviazgo no es solo para darse besito y abrazo. Y para aprovechar las buenas oportunidades que hay para acercarse, es para conversar. Una persona que tiene inteligencia espiritual conoce con quién se va a casar. Tiene la oportunidad de darse cuenta si el olor característico de esa persona es agradable para ella o para él. Ah, pero después que se casan, no, porque entonces que yo. Tiene que entrar en la voluntad de Dios para que evite el dolor de cabeza. Y esa es la voluntad de Dios circunstancial. No está expresada en sentido general en la Escritura, pero tú tienes el Espíritu de Dios que te va a guiar para hacer una buena elección. Y creo que por esto Dios ha dado libertad para elegir parejas, para que después no lo estén diciendo, pero mira que tú me la diste y que entonces mira no me escucha, que no hace esto, fájate ahí. Ve a la escuela, cuando te está yendo mal en matemáticas, tú no pones un tutor para que te ayude. Pon un tutor para que te ayude ahí con el matrimonio y te enseñe a ser hombre y a asumir responsabilidades. Y que a la mujer le enseñe a ser mujer y que aprenda a asumir responsabilidades y compromisos. Ya usted entró en la voluntad de Dios. Ahora, hay gente que ha comenzado en la voluntad de Dios y ha terminado mal. Y hay una pregunta que la gente se hace también. Si se casó con un inconverso, ¿va a dejar de estar en la voluntad de Dios para siempre? No, Dios es misericordioso y perdonador. Usted se casó con un inconverso, usted sabe lo que sigue y a lo que usted tiene que someterse, pero usted le pidió perdón a Dios, usted se restauró y ya se acabó. Usted echa para adelante. Ahora usted va a meter su matrimonio a la voluntad de Dios con un inconverso o con una inconversa. Fájese ahí. Esa es su responsabilidad. Ahora, Dios te va a rechazar. Cristo fue a la cruz por nuestros pecados y te va a perdonar. Pero tú vas a llevar la consecuencia del pecado. La consecuencia de la desobediencia. Que la iglesia te va a cerrar la puerta para siempre. Se casó con un inconverso y nunca más va a poder ser líder. No. Se restauró y echó para adelante. Ahora ella va a cargar con la responsabilidad de tener una persona que piensa diferente y que hace cosas que no es lo que a ella o a él le agrada. Y esa es su responsabilidad. La circunstancia en la elección de socios. Porque ya sabemos que si vamos a emprender un proyecto, si tenemos un socio es mucho mejor. El texto lo está diciendo, Salomón lo establece, que son dos es mejor que uno porque tendrán mayor paga del trabajo, porque la inversión, usted está buscando un socio para invertir, pero que la Biblia no voy a encontrar, elige a fulano. Usted tiene que, con el Espíritu de Dios que está en usted, guiarse a la voluntad de Dios para elegir una persona que sea como usted y que no vaya a engañarlo.
Y si me engañó, pues terminó la sociedad. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que yo tenga un socio y que me vaya bien y que ninguno nos engañemos, sino que repartamos conforme establece de la ganancia y que ninguno de los dos vaya, como dicen aquí, montado a caballito, sino que sean igual de condiciones. ¿Cómo puedo conseguir la voluntad de Dios? Observe. El Espíritu de Dios lo va a guiar, usted va a tener sentimiento, usted va a observar comportamiento, va a buscar historial. Es como el que está alquilando una casa y vive de eso. Y de pronto llegan 5 gente que quieren alquilarla. Bueno, pero hay una serie de instituciones que ya son legales, usted manejar informaciones de su historial de pago. ¿Y si no paga el colegio? ¿Y si no pagó la casa antes donde vivía? Ajá. ¿Se puede convertir? Claro que sí. ¿Está cambiado? Claro que sí. ¿Eso es posible? Pero nada de eso ha pasado, sino que sigue siendo. Entonces ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que yo sea inteligente, que lo que yo estoy viendo que está mal, sepa que está mal. Y que cierre la puerta porque hay alguien que está pasando por el sector que es peligroso. Y que entre los niños a casa y le advierta que hay peligro. Y eso es lo que dice la Escritura: el avisado ve el mal y se esconde. Los simples caen en el lazo. ¿Quién es el avisado? El avisado es el que conoce, el que tiene información, el que tiene el Espíritu de Dios, el que recibe revelación de cosas que están dando. Entonces cuídese, no elija cualquier socio, eligen la voluntad de Dios. No tiene necesariamente que ser creyente, porque hay creyentes que son tramposos también. Usted tiene que dejarse guiar por Dios. Pero lo más difícil es elegir cuando todos se ven bien y cuando todos llenan los requisitos. Eso sí es interesante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí sí, la circunstancia es importante. Hay que detenerse y no apresurarse para entonces recibir la respuesta de Dios. Igual que las inversiones. Es inteligente, los creyentes ahora lo están engañando. Le están dando palo. Porque la iglesia es un lugar donde hay gente que se ha creído que somos bobos, que no tenemos la gracia de Dios y que no somos inteligentes, y se infiltra gente, incluyendo líderes, meten a la gente a hacer negocio de ganancias altas, que no hay manera de que tengan asidero y que puedan ser efectivos. Si usted va a invertir, usted tiene que saber a cómo está la tasa. ¿Cuál es la ganancia real? ¿Cómo están las inversiones? ¿Cómo están las acciones? Usted tiene que saber todo eso. Que la procedencia de la institución que le está haciendo oferta a usted no sea de lavado de activos o no sea de asunto de droga, porque cuando viene usted se asocia. Usted tiene que saber, si le están ofreciendo, si le están ofreciendo altas ganancias, deténgase, porque usted tiene que observar los fenómenos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea inteligente y que usted busque el origen de esos ingresos y de esas empresas donde usted va a invertir y la persona que le está diciendo que invierta. ¿Y somos ciegos entonces? No, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos los ojos abiertos y que seamos capaces de entender lo que se está moviendo en el mundo físico y en el mundo espiritual. A cualquiera lo engañan, pero que lo engañen porque lo engañaron y no porque usted se dejó engañar. Porque si le están ofreciendo demasiado, una ganancia altísima, aleluya, eso lo mandó Dios. Espérate. Que la voluntad de Dios es que tus finanzas, las que tú te has ganado para sostener tu familia y tus ahorros sean productivos, no que se lo lleve cualquiera, sino que tú sepas cómo invertir eso para tener una mejor vida, tú y tu familia. Que no puede venir alguien a decirte a ti y llenarte los ojos. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Aterriza, busca la voluntad de Dios y tú tienes el Espíritu de Dios. Inclusive si te están ofreciendo demasiado ganancia, ya no es negocio, porque es demasiado. Y eso solamente se da en la bolsa de valores. Ahora, si usted se pone a leer la noticia de que fulano se ganó qué sé yo cuántos millones en un día o miles de millones, bueno, porque él tiene inversiones
y subieron sus acciones. Es por eso. No estamos aquí para dejarnos engañar, ni para promover a aquellos que engañan. En las últimas trampas que han caído en el país, la iglesia ha estado involucrada. Muchos creyentes han estado involucrados. Hay un telelibre o telefree que se dio por ahí que acabó con muchísimas congregaciones. El ahorro de los hermanos y de muchísimos líderes de iglesia y de trabajo de la gente lo invirtieron porque le iban a dar una ganancia altísima. Déjese asesorar cuando usted vaya a hacer alguna inversión. Busque la voluntad de Dios, déjese guiar por el Espíritu de Dios. Y hay cosas que tienen lógica de las que usted debe detenerse. Pero no busque la voluntad de Dios de manera acelerada, deténgase primero. Dele chance a Dios para que no le pase como le dice el hermano que arrancó el vehículo, aceleró a alta velocidad y la mujer le dice, mi amor, pero nosotros somos hijos de Dios, maneja suave. Y entonces él le dice, no, es que el ángel de Jehová va con nosotros. Y él le dice, viejo, pero tú no dejaste que se monte, tú arrancaste muy rápido. Si usted está pidiéndole algo a Dios, espérese, deténgase, no se apresure, que Él le va a hablar. Él lo va a guiar a su voluntad. Respire profundo. También está la elección de iglesias. Ustedes saben que cuando uno se convierte al principio, que uno no conoce a Dios, uno se convierte en una congregación. Y punto, y yo soy de ahí. Algunos han tenido la oportunidad de caer en una sana doctrina, otros cayeron y después están defendiendo lo indefendible. Pero después que usted tiene conocimiento de Dios y por alguna razón, X o Y, con lo que la gente se cambia de congregación y usted se va a cambiar, usted tiene que buscar la dirección de Dios. Usted tiene que saber que si se va a cambiar de una congregación para otra, usted tiene que dejarse guiar por Dios para que Él lo guíe a la congregación donde Él entiende que usted se va a desarrollar, que usted va a crecer, que hay una sana doctrina, que le van a dar apoyo. O depende de lo que usted ande buscando. Pero si usted anda buscando a Dios y lo mejor para usted, para sus hijos, para su familia, usted tiene que tener seguridad a la hora de moverse. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? O que si usted se va a cambiar de congregación por alguna razón aceptable, usted se vaya a un sitio donde usted pueda desarrollarse. Y que no le dañen la fe, sino que la palabra de Dios usted la reciba con compromiso, que lo confronten y que lo pastoreen, que es lo que alguna gente no quiere, pero la voluntad de Dios es que todos los seres humanos hagan lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo le elijo? Al principio, cuando yo no tengo fe, cuando no conozco a Dios, donde caí, ahí recibí la palabra. Ahora, por la circunstancia que fuere, decidí cambiarme. ¿Es la voluntad de Dios que te muevas? ¿A qué lugar quiere Dios que tú te muevas? Entonces tienes que saberte mover. Y está en la decisión de elección de empleo, está la voluntad circunstancial. ¿Cuál elijo? Hay empresas que por su naturaleza y por el conocimiento que usted tiene, a usted no le conviene, porque usted conoce la palabra y usted sabe a qué se dedican. ¿Entiendes? Porque si usted entiende que fumar es malo, si vender números es malo, si jugar la lotería es malo, si beber alcohol es malo, entonces usted, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que busque empleo en ese tipo de compañías. Se supone que usted no se debe involucrar, porque la voluntad de Dios está expresada en la Escritura. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Que me muera de hambre? No, Él no me va a dejar, pero yo tiene que ser con lo que yo creo. Creo que jugar la lotería es malo, que jugar en casino es malo, pero yo puedo trabajar ahí porque yo no estoy jugando. Dígame. En esas circunstancias usted tiene que saber tener tacto. Inteligencia espiritual, ¿qué es lo que usted quiere? Usted está trabajando en un sitio, usted sabe que está moviendo cosas que no están bien y hay un movimiento raro. ¿Y para qué usted está pidiendo la voluntad de Dios? Ya usted sabe cuál es. ¡Corra! Que cuando se tire lo van a agarrar. Y si usted lo que hace, que usted es contador y entonces le están diciendo que los impuestos, que el sistema, que esto, que menos, que más.
O usted no es un hijo de Dios y no le enseñaron los procedimientos y la ética. Que yo soy un simple contador, sí, pero vamos para allá. Porque usted tiene que explicar, porque usted era que lo hacía. ¿Cuál es la voluntad de Dios realmente? Es que seamos ricos, que vivamos bien y que consigamos dinero a cualquier costa, a lo que cueste, o que hagamos lo que es correcto. O no tenemos la conciencia y el Espíritu de Dios que nos va a guiar para vivir en paz por su gracia. Aleluya. Amén. Toda decisión importante en la vida que no esté expresada en la Escritura y que se da de manera circunstancial, usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu de Dios para tomar una decisión. Y la decisión que el Espíritu de Dios lo va a guiar siempre será la voluntad de Dios. Dice, miren cómo andan, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Sean sabios, sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, y esto es circunstancial. ¿Cuál es la voluntad de Dios en lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo quiero para el futuro? ¿Lo que yo estoy haciendo está marcando mi futuro? ¿Me estoy desenvolviendo bien? ¿Mis acciones son correctas? Que sean entendidos, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son entendidos de la voluntad de Dios. Y entonces le dice, no sean necios. El necio se aferra a sus errores e ideas equivocadas, demostrando poca inteligencia espiritual. Sabe que está equivocado, sabe que está haciendo lo incorrecto, pero se aferra. El insensato es una persona imprudente, inmaduro en sus actos, con poco reconocimiento de lo incorrecto. Por eso el arrepentimiento es más difícil para el insensato, porque usted trata de convencer que yo no he hecho nada malo. No lo reconoce. Entonces sean entendidos. Aprendan a hacer lo que es correcto, a redimir el tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sea insensatos, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. Ya saben lo interesante, que la voluntad de Dios va a trabajar con nosotros muchas veces, y esto es para aquellos que quieren desarrollarse espiritualmente. Y es que ocasionalmente ocurre que antes de que usted tenga la dificultad, ya Dios le ha dicho qué es lo que sigue. Y eso es importante. Entonces ya usted no está asustado, no está asustada a la hora de tomar una decisión, porque ya Dios de antemano le ha revelado. Y eso pasa ocasionalmente. En esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Lo que dice, o como yo le digo a la gente que conozco a Dios, no es necesariamente predicando, ni diciéndole cosas, sino en mi comportamiento. Y entonces ahí está expresado. ¿Cómo se demuestra? Si guardamos sus mandamientos. Si logramos entrar en la voluntad de Dios, si hacemos lo correcto, la gente se dará cuenta que nosotros conocemos al Señor. Si no, no conoce al Señor. Él es cristiano, pero usted conoce al Señor, demuéstrelo viviendo de acuerdo a su palabra. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y aquí entra el religioso, el que dice que sirve a Dios, pero su comportamiento niega. Y textualmente dice la Escritura, niega la eficacia de la misma. Tienen apariencia de piedad, que es el concepto del religioso. Parece ser piadoso, pero con su conducta niega que sea piadoso. Entonces el texto está llevándonos a la Escritura para que podamos reflexionar. Necesitamos estar en los mandamientos, en las reglas que Dios ha establecido.
Y esa es su voluntad. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En aquel que guarda la palabra demuestra que el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces tenemos dos personas. Hay uno que tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de la misma con su comportamiento. Y tenemos uno que no aparenta tanto, pero en su comportamiento dice que anda de manera correcta. Y eso también es importante para que no nos fijemos tanto en la apariencia. Claro, la apariencia es buena. Dice que la esposa, decían los romanos, el Imperio Romano se decía que la esposa del César debía ser honrada, pero que tenía que parecerla. Tenía que parecer ser honesta. Ahora, no siempre lo que la gente aparenta, así es. Entonces ahí necesitamos conocer la voluntad de Dios de manera circunstancial, que el que nos está haciendo aparentar una cosa y no lo es, entonces el Espíritu de Dios nos va a dar la respuesta. De alguna manera nos va a revelar, en algún momento veremos, observaremos un comportamiento que nos dirá a nosotros, ten cuidado, hay peligro. Pero para eso tenemos que mantener continuamente observando dónde está la debilidad. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Te pareces a Cristo en la manera de caminar y de actuar? Y entonces una de las cosas que deberíamos parecernos a Cristo es justamente en que Él obedeció como hijo de Dios, según plantea la carta a los hebreos. Se conoció la obediencia en Él como hijo. Y aunque era hijo, dice Hebreos 5:8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿qué? La voluntad de Dios es andar como Cristo anduvo, parecernos a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Aquí está expresado, obedeció. Y ya saben que la obediencia está muy ligada a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que obedezcamos. Y entonces Cristo aprendió la obediencia, dice la Escritura, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tenemos que andar como Cristo anduvo, pero Cristo también nos enseñó algo. Y es que nos enseñó a padecer. Y aquí quiero que estemos claros. El Señor no nos llamó para que seamos como los que más sufren y los que más se quejan. No. Lo que pasa es que dentro del servicio a Dios pudiéramos sufrir en algún momento alguna necesidad o una situación. Eso se parece al amor, porque la Escritura dice que el amor es sufrido. Y entonces alguna gente se enamoran y de quien se han enamorado lo ponen a sufrir y se sienten bien porque lo están poniendo a sufrir. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia está diciendo que el amor es sufrido, pero es en circunstancia determinada en que usted va a sufrir porque ama, no porque la persona que usted ama lo va a hacer sufrir. Dios santo. Así que el que me ama a mí, que no me haga sufrir, sino que yo debo sufrir cuando esa persona está pasando alguna situación o hay alguna diferencia en la que yo tengo que hacer arreglo. Aleluya. Ese es el momento, pero que no. Aleluya. No. Así no, es amor. No es maltrato, ni es dolor. Que el Señor me mandó a sufrir por mi relación. Claro que sí, que tiene que asumirla, pero cuando hay situaciones tiene que confrontar, tiene que buscar ayuda y tiene que sanar, porque si no hay un día que nadie aguanta. Y entonces hay que prevenir, y la manera de prevenir es ir sanando y resolviendo los problemas que se van presentando, y la confrontación. ¿Y por qué está tan calladita así si está pasando eso? Porque el Señor me mandó a sufrir. No, Él no te mandó a eso. Él no te mandó a eso. Él te mandó a otra cosa. Él te mandó a sufrir cuando fuera necesario que se presentara alguna situación que tú debes sufrir, no que tú estés sufriendo porque te hagan sufrir. Entonces ahí es que hay que entender el amor, porque el amor es sufrido, y eso es bíblico. Aleluya. Entonces Pedro dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.
1 de Pedro 3:17 dice, si sufren alguna cosa y es por causa de la justicia, ¿son qué? Bienaventurados. Bienaventurados. Es un sufrimiento que yo tengo por hacer lo que es la voluntad de Dios, por hacer lo que es correcto, y entonces yo estoy sufriendo como un hijo de Dios, vale. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis. O sea, que no vaya a dejar que te turben, ¿ah? Ni que te mantengan como controlado mientras estás sufriendo. Ni os turbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande de la esperanza que hay en vosotros. Entonces Cristo, andar como Cristo anduvo, Él anduvo en amor o en obediencia y aceptó sufrimiento por nosotros. Y usted está llamado a aceptar algún sufrimiento, a hacer algún sacrificio por la gente que usted ama. Ahora, el que lo está oprimiendo, no deje que esa persona lo acorrale, sino padezca como hijo de Cristo, pero usted sabe que el Señor tiene respuesta para usted. Y esté preparado para ofrecer defensa de quién usted es, de los principios del reino y de la palabra de Dios que están establecidas en usted. Y el apóstol Pablo nos habla de eso, de que él en algunos momentos se defendió y alguien lo golpeó y él le dijo, pared blanqueada, le dice, a ti te golpearán también. O sea, que no es que por el hecho de que uno sea hijo de Dios, no, te va a sufrir como Cristo sufrió por beneficio de la obra de Dios. Debe hacer sacrificio. Aleluya. Aleluya. Y ofrecer defensa del evangelio, de los principios del reino, de la palabra de Dios. El que está sufriendo callado, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted hable. Mire, las cosas son así, 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 no están bien. No es malo callar durante un tiempo hasta que usted tenga argumento para defenderse, ¿verdad? Y para ir a la escena, y también hay que ser oportuno y todo aquello, pero los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios y la voluntad de Dios es que usted tenga relaciones saludables, que usted viva en paz, que sean el uno para el otro, que sus hijos se sometan a la regla, que lo obedezcan, que lo escuchen, que usted lo escuche a ellos y que haya una armonía en la casa, una atmósfera diferente. En términos generales, en la iglesia debe pasar así, en el trabajo, en la calle, en el vecindario. Usted tiene que aprender a sufrir por Cristo y defender los principios del reino y dar testimonio de ellos. Eso no quiere decir que usted deje que lo maten porque ya mataron a Cristo. Y si ya mataron a Cristo, no me mate a mí que soy de balde, porque él ya sufrió la cruz. No, a mí yo no voy a morir por ustedes. Porque yo si morir no lo voy a salvar porque ya Cristo lo salvó. Y usted no va a salvar a nadie si usted se deja matar. No. Ahora, si usted murió por la muerte que usted tenga, usted va para un lugar al lado de Dios. Si fue que usted no tentó a Dios. Y hay gente que tientan a Dios. Ven el peligro y siguen hacia allá. Hay que sufrir como hijo de Dios y hay que ofrecer defensa de los principios. Hay que parecerse a Cristo. Y uno también de la parte que hay que parecerse es en el sufrimiento. Cuando tengamos que sufrir por su causa, lo hacemos. Lo hacemos con dignidad. Pero no vaya usted a pensar que usted debe morir para que alguien sea salvo, porque ya Cristo lo hizo. Y si usted hace eso, usted está perdido. Porque usted no es el Salvador, usted no es la Salvadora. Dice que los que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, los que nos acusan a los creyentes, sufrimos cuando nos acusan. Dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, si así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, pregúntese, ¿el sufrimiento que yo tengo ahora y el sacrificio que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Asegúrese de eso. Porque si no es la voluntad de Dios, está sufriendo de balde.
Ahora usted tiene que asegurarse de que lo que usted está pasando y lo que usted está aguantando y por lo que usted está luchando es la voluntad de Dios. Eso lo establece la Escritura. ¿Voy bien en la relación con Cristo? ¿Le estoy haciendo bien? ¿Glorifico a Dios en eso? Porque si no, entonces usted está sufriendo y no marcha bien la situación. Y no deberíamos llegar a ese extremo de sufrir tanto por cosas que no tienen que ver con nosotros. Parece que por el tiempo tengo que ir dejando algo para después. Así que voy a concluir hoy. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Tener seguridad de todo lo que hacemos, que lo que estamos haciendo Dios lo aprueba. Eso va a generar paz en nosotros. Y nos llevará al éxito. Seremos exitosos en la medida que podemos hacer la voluntad de Dios, que estamos seguros que Dios está aprobando aquello que estamos haciendo. Y Juan capítulo 10, versículo 27 dice lo siguiente, y aquí voy a cerrar hoy. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, le dice a un grupo. Como os he dicho, mis ovejas oyen y yo la conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie la arrebatará de mis manos. Tengo seguridad porque le pertenezco al Señor, escucho su voz y nadie puede sacarme de la mano del Señor. Mira, vine a buscar a Morillo, que entrégame lo que yo que. Oye, aleluya. Así que nos quedamos aquí y cuando nos volvamos a ver, hablamos entonces de aprender a escuchar la voz de Dios. Nos quedamos y seguimos ahí mismo donde nos quedamos ahora. Señor, gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de compartir la palabra. En esta mañana, Señor, queremos vivir conforme a tu voluntad, a lo establecido en la Escritura y aquello que de manera circunstancial se presente, guiados por tu Espíritu Santo para vivir en la verdad y vivir bajo principio. Queremos tener la seguridad de que lo que estamos haciendo a ti agrada. Guíanos, Señor, revélate a nosotros, conforme tú lo estableces en tu palabra, para que se genere la seguridad en nosotros y que se genere la paz. Gracias en este día. Te pido, Señor, por todo el engranaje que sigue y que vamos a compartir en este día, que podamos disfrutarlo conforme a tu gracia y a tus misericordias. Aleluya. Aleluya. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.